¿Cómo les va? Muy buenos días. 15. Algo más respirable hoy, Buenos Aires. No sé, todavía queda un poco de humo. Además, debería parecer mentira, cosa que se ha dicho tantas veces, pero el discurso presidencial, nada menos que frente a ambas cámaras del Congreso, han visto, semeja haber ocurrido en otro tiempo y lugar, hace pilas. Nada novedoso en el país donde el vértigo se lleva puesto un hecho tras otro en cuestión de horas o minutos. Fíjense que cuando el mundo mediático y las redes todavía estaban acomodándose para analizar, insultar, elogiar o desmerecer la muy extensa alocución del presidente, el tema desapareció porque unos 20 millones de habitantes se quedaron sin luz. Y poco después, el impacto y las sospechosísimas causas del apagón se extinguieron porque las reemplazó la balacera contra el supermercado del suegro de Lionel Messi, acompañada de algunas declaraciones oficiales recortadas, pero poco felices, una pléyade incontable de especialistas a la Bartola en materias portuarias, de narcotráfico, de diferencias entre dealers de menudeo y droga a gran escala, de advertir que el mensaje o amenaza contra la familia de Messi tiene los colores de Rosario Central y de si no será que le facturaron a Messi la foto con Macri. Bueno, todo eso, esa pléyade, liquidó el apagón. Y poco antes, a comienzos de semana, casi la única temática política expectante era el anuncio inminente de una revisión de las pautas acordadas con el Fondo Monetario. Eso también desapareció de la agenda publicada hasta que reaparezca, segura o probablemente en estas horas, para volver a desaparecer ni bien se produzca algún otro episodio de espectacularización. Y así sucesivamente. En algún momento, alguna vez, debería ocurrir que, de mínima, alguna trama se profundice sin quedar sujeta a los arrebatos de medios y periodistas indignados. No sucederá, por supuesto. Pero no por eso cabe resignar la aspiración. En casos como los del apagón, jamás se termina de establecer cuánto hay de factores dolosos o culposos. La quema de pasturas, los dueños de esos campos, la impericia o complicidad de los jueces, la responsabilidad por ausencia o presencia corrupta del Estado Nacional y de los provinciales, son aspectos de debate o denuncia espasmódicos. Lo mismo vale para la problemática de una ciudad como Rosario y de la extensión operativa de las bandas criminales. No hay ningún señalamiento o acción eficaz que asiente el tema con características permanentes. Estuvo muy bien el diputado provincial Carlos del Frade, un tipo valiosísimo, un colega valiosísimo, que habló de la narcosoncera de quienes justamente hablan del Estado ausente. No hay un Estado ausente. Hay un Estado atravesado por la corrupción de la policía, del Poder Judicial, del Poder Político. Eso no es ausencia, es presencia de esta manera.
Y para peor rige un mero aprovechamiento electoral, ¿no? Las autoridades nacionales tienen lo suyo, y vaya si lo tienen, en demostración de impotencia. Pero tampoco debería poder creerse la asquerosidad especulativa de la oposición. En opinión estrictamente personal, estuvo muy bien Agustín Rossi cuando recordó que Patricia Bullrich, quien estuvo años al frente de seguridad, no puso un puto radar en las fronteras para combatir al narcotráfico. Y habla como si nada. Dicho esto, y si es por razones de fondo en aspectos que podrían trazar perspectivas, les proponemos retomar las palabras del jefe de Estado. Al fin y al cabo, cualquiera sea el modo en que se lo juzgue, representa la imagen del gobierno. Y lo que podría esperarse de él, del gobierno, hasta que las elecciones determinen si se sostendrá esta experiencia de anclaje en el peronismo o si será reemplazada por el retorno cambiamita. Como lo apuntó Mario Weinfeld en su artículo del jueves en página 12, la parte inicialmente conceptual del discurso radicó en su sonora primera persona del singular. El presidente repitió "fue con mi moderación" al referirse a logros y gestos de autonomía nacional. Y esa insistencia tuvo como destinatarios a sus fieles, a los más próximos a él, pero especialmente a quienes lo controvierten. Críticos de izquierda o por izquierda, progres desencantados y sobre todo compañeros peronistas que no reprochan moderación, sino tibieza, irresolución, amague, recule, mal uso o abandono de la lapicera. Y la segunda parte fue, como también destaca el colega, el típico balance de gestión que suele tropezar con un escollo similar, no podría decir idéntico, en diferentes gobiernos. A cada área se le pide un resumen de su año, a cada ministerio, a cada repartición, y el material, para que el presidente lea o se base en él, el material que debería ser sintético o convertirse en eso a través de alguna pluma profesional, se transforma no en un mosaico coherente, sino en un castigo que transgrede cualquier métrica de duración. Y entonces, toda esa primera parte o primer bloque, como ustedes quieran, fue, un embole. Pero al cabo de eso, y mientras Cristina relojeaba la duración luego de no haber entregado ni un solo gesto de empatía, el presidente le puso rock y produjo uno de los mejores tramos que se recuerden en toda asamblea legislativa. Alberto Fernández no es ducho en salirse del papel. No tiene lo que técnicamente se denomina ojo de cámara, no levanta la vista, no refuerza ni verbos ni adjetivos y en consecuencia no hace sentir a sus interlocutores presentes o imaginables que les habla a todos, pero también a cada uno en particular. Sin embargo, esa deficiencia de continente, llamémosle, no hace mella, o no debería hacerlo, en la brillantez del contenido. Tanto respecto de cómo opera el matrimonio entre sectores clave del Poder Judicial y sus cómplices del poder a seca, con medios de comunicación incluidos, como acerca de la escandalosa condena contra Cristina y la ausencia de todo avance en la investigación del intento de asesinarla, el discurso del presidente fue impecable y llevó a que hasta sus cuestionadores internos más cristinistas o más insistentes lo elogiaran o hicieran mutis por el foro. Porque,
en rigor, formalmente, resulta complicado hallar reproches estructurales contra el discurso presidencial. Uno podría ser, o de hecho es, que este es el Alberto que debió haberse mostrado bastante antes. Y no cuando sus perspectivas de mantenerse en el cargo son limitadas, o limitadísimas, o inexistentes. Y otro reparo consiste en que la problemática judicial, y en específico la situación de Cristina, le importa a una franja politizada muy minoritaria de la población. Y que, en ese sentido, faltaron muchas y más contundentes definiciones sobre la clara derrota de las grandes mayorías frente al proceso inflacionario. En números concretos, el presidente aludió casi 100 veces, 91, a crecimiento y empleo. Y en apenas una decena de pasajes, 11, citó a la inflación. Entonces, el discurso no tuvo miga popular. No porque el mandatario no haya hecho un diagnóstico correcto de la herencia recibida y de los dramas agregados, sino en función de que la escalada de los precios lo exhibió antes como comentarista que en rol de ejecutor. Pero esa no es una imputación que solo le correspondería a Alberto Fernández. ¿O acaso el resto del Frente de Todos demostró, en los papeles, no en el relato, tácticas y estrategias superadoras, siempre que hablemos de política y de efectividades conducentes, no de poesía ni de literatura? ¿O acaso no es la propia Cristina quien respaldó la designación de Sergio Massa como tabla salvadora, como última tabla salvadora, y quien continúa solventando que la gestión de Massa otorgue aire para llegar con chances a las elecciones? En otras palabras, no se ve manera de que el oficialismo disponga de tales chances con los candidatos que fueren si conjuntamente no se hace cargo de lo bueno y lo malo que deja su gobierno, que es el de todos los que integran el Frente de IDEM. Y asimismo, ¿no os parece? No se ve la forma en que pueda ganar si en lo que resta de mandato no asume que debe exponer siquiera una actitud de enfrentamiento efectivo contra las mafias que denuncia.